Bueno, señores, miren, desde hace varios años yo vengo promoviendo una política pública. Yo quiero que mi país tenga una política de estado de alimentación, de nutrición. Es un sueño, es uno de mis principales objetivos estratégicos. Es muy difícil eso. Ningún país de América Latina que yo sepa tiene una política de estado de alimentación. Y el país que más influye sobre el planeta, que es Estados Unidos, tiene un desastre en materia de alimentación. ¿Por qué? Porque sus criterios nutricionales no están basados en ciencia. Están basados en patrones culturales, en creencias y tradiciones. Y en ese sentido, José, que tú siempre has promovido por mucho tiempo el dejar de comer azúcar, el dejar de comer picapollo, el dejar de comer harinas. Esta mañana me llamó mi papá y me dijo, yo quiero que tú me le digas a José que yo lo tengo mucho tiempo siguiéndolo, y dije, mira, se lo voy a decir al aire. Vamos a ver. Y quiero que me le digas que yo he asumido todos los consejos que él ha dado y en un mes he rebajado 10 libras. Bueno, yo no soy médico. Mira, médico tenemos aquí al lado, yo le dije, pero parece que funcionan sus consejos. Para hablar en detalle, con criterio, con fundamento de todos estos temas de nuestra cultura alimentaria y de las consecuencias de no tener una política de estado de alimentación, tenemos con nosotros a una autoridad, el doctor Juan Vicente Méndez, cirujano vascular periférico, jefe de servicio de cirugía vascular y endovascular del Hospital Francisco Moscoso Cuello y del Departamento de Pie Diabético. Uno de los departamentos más tristes desde mi punto de vista. Doctor, buenas tardes y bienvenido al Sol de la Tarde. Periférico, ¿a qué se refiere? Él lo va a explicar todo. Sí, primero darle las gracias por la invitación y gracias a usted por venir, el doctor. tema de la continuidad en el área de todas estas informaciones del día a día, con relación al tema de pie diabético. Realmente nosotros no pasaremos mucho tiempo para hablar de pie diabético, y la situación es a escala mundial una situación que ya tiene características de epidemia, la única enfermedad no infectocontagiosa con características de pandemia. Sin embargo, ya la Organización Mundial de la Salud declaró como catástrofe mundial. Y eso se debe precisamente a que tenemos ya registrado hasta el 2025 537 millones de pacientes diabéticos conviviendo con diabetes en el mundo, con un aumento. ¿Repite el número? 537 millones de pacientes diabéticos en el mundo hasta el día de hoy. Esa proyección todavía es corta, porque el subregistro existe en todas las instituciones que llevan estadísticas. Sin embargo, en los Estados Unidos tenemos, por ejemplo, que el incremento de la diabetes ronda el 24%. De hecho, los países europeos tienen un incremento de un 13%. Y si usted compara África, Sudáfrica, que tiene 134 de aumento y nosotros tenemos un 50%, cuando usted va a hablar de diabetes, tiene necesariamente que hablar de los patrones importantes de alimentación, eso es lo importante, de dieta, calidad de vida y todos los factores asociados a diabetes, como es la obesidad. Entonces, la característica y la frecuencia de pie diabético en República Dominicana es prácticamente exponencial. Si tenemos y llevamos las estadísticas de la IDF, que es la institución más importante de manejo junto con la ADA. ¿Qué significa IDF, doctor? El Instituto del IDFood, que es una institución norteamericana que registra todos los casos de diabetes y consecuencias y complicaciones de la diabetes. Entonces, el subregistro que tenemos es que en el país de nosotros tenemos 12.7% de la población dominicana siendo diabético al día de hoy. Atención aquí, 12.7, pero usted hablaba de 537 millones sobre la totalidad del planeta, 8.000. Sí, correcto. Eso estamos hablando de un 6% más o menos. Sí. O sea que aquí estamos por encima de la media. Sí, otros países tienen un poquito menos que nosotros. ¿Hereditaria regularmente o por un tema de obesidad? No, solamente, la obesidad es muy determinante porque la mayoría de los diabéticos son tipo 2, es decir, el diabético que no usa insulina, el que usa hipoglicemia oral. Ya hablamos del tipo 1 cuando el paciente está necesariamente utilizando la insulina. Pero déjenme darle las otras estadísticas. Por ejemplo, perdón, antes de eso, doctor, usted habló de tipo 1, el que ya está utilizando la insulina, el tipo 2, el que todavía no lo utiliza, el que tuvo la condición previa de obesidad o de sobrepeso, pero yo he leído, doctor, que ya se está hablando de diabetes tipo 3,
que tiene que ver con el azúcar en el cerebro y el Alzheimer. ¿Cómo es eso? Mira, eso todavía se escribe y se dan datos, pero realmente como registro a nivel de las instituciones y a nivel de los textos no se ha registrado. Sin embargo, hay diabetes gestacional, diabetes debido a medicamentos, por ejemplo, el uso de esteroides, cuando usted usa mucho esteroides, o medicamentos antipsíquicos, que son o sea, que la gente que está en el mundo fit, que usa mucho esteroides, eso le puede provocar diabetes. El cortisol eleva el azúcar. Entonces, cuando se hace sostenido. Pero lo que me quiero aplatanar... Qué interesante. Entonces, tú dices que el cortisol eleva el azúcar, o sea, que el estrés... Claro que sí. También eleva el azúcar. Es una hormona contrarreguladora de la glicemia, de la insulina. Entonces, por ejemplo, estos datos tengo que dárselos a ustedes, que son los que están haciendo más opinión pública. Sí. Nosotros tenemos, según la IDF, pero también ha registrado el Consejo Nacional de Estadística, unos 11 millones de pacientes de habitantes en República Dominicana. Sin embargo, sabemos que no es así, que hay más. Hay más. De ahí. De esa cantidad tenemos aproximadamente 322,000 pacientes que debutan con diabetes que no están registrados, que no están diagnosticados. Tenemos 35,000 úlceras complejas al año en el país, que son úlceras que delimitan una mala calidad en cuanto a la frecuencia de amputaciones a nivel de las extremidades inferiores. En ese caso, doctor, cuando usted habla de úlceras, entonces, de las úlceras, no de las que están en el estómago, que es la que la gente conoce. Cuando usted se refiere a úlceras... Úlceras de pie diabético. Es lo que genera la amputación. Es una causa predisponente para amputación. Como las llagas que tienen las personas. Esas llagas que salen en los pacientes, que sufren los pacientes diabéticos por diferentes razones. Generalmente, para yo definirle eso, primero tengo que definir lo que es pie diabético. Muy importante. Pie diabético es una ulceración o una herida o una lesión en el pie en un paciente diabético que tiene una vasculoneuropatía diabética asociado o localizado por debajo del tobillo. Todo lo que usted tenga por debajo del tobillo en un diabético, sí, es decir, daño microvascular, es decir, daño neuropático, neurológico, afección nerviosa en el pie que conlleva a un daño vascular, microvascular y que genera una obstrucción vascular que luego lo condiciona para una ulceración. Vascular, esa ulceración, venas, arterias. sobre todo las arterias. Obstaculizadas. Que es lo que se llama carcinosis media-intimal. Ese es el daño que el paciente diabético se le produce. Y por eso aumenta la cantidad de amputaciones. Sin embargo, cuando hablamos de 7,000 amputaciones al año en República Dominicana. 7,000. 7,000 amputaciones. Yo creo que estamos cortos. Todavía hay mucho más de ahí. Porque la frecuencia de la diabetes es exponencial. Nosotros que dirigimos el Departamento de Cirugía Vascular del hospital y la parte de pie diabético como formadores de recursos humanos para la aplicación de los residentes pie diabéticos, y tenemos la imperiosa necesidad muchas veces de tratar a estos pacientes que nos llegan tarde al hospital. Y muchos hospitales de región y de aquí de la capital se abocan a decir al paciente, vamos a amputarlo. Y le digo una cosa, el paciente diabético le teme más a una amputación que a la propia muerte. Es algo increíble. Oigan eso, repita eso, doctor. Un paciente diabético le teme más a una amputación que a la muerte ¿Por qué? Ceguera o la insuficiencia renal en diálisis. Por eso el gasto de casi todos los países y los metaanálisis que se han hecho en América Latina, junto con los estudios que se han hecho sobre todo en Europa, habla de que ese paciente diabético tiene lo que se llama en medición de epidemiología, lo que es el ABAT, año ajustado a la discapacidad, a la vida, sobre todo adaptado a la discapacidad. Esos son los medidores y los indicadores más importantes del paciente diabético. ¿Por qué? Porque el paciente diabético, cuando usted lo amputa, lo condena a muerte. El paciente se muere. Y se muere porque ese paciente diabético no solamente tiene daño a nivel del pie, en las extremidades inferiores, como causa de la neurovasculopatía que le dije. Sí. Tiene daño a nivel de la retina. Y por eso hace retinopatía, pero también hace nefropatía diabética. Cuando el paciente tiene una descompensación metabólica, que es decir, cuando tiene el azúcar elevada y el paciente tiene una lesión en el pie, tiene un hongo en el pie, tiene una herida en el pie, no se da cuenta. Y ese paciente, cuando el hedor le avisa que tiene, o el familiar, es que dice, yo tengo algo en el pie. Pero el paciente no se ve la lesión porque tiene retinopatía. Pero ese daño infeccioso y neurovascular o sea, le daña la vista primero. Le daña concomitantemente todos los órganos. El corazón, de los el riñón, es todo. Daña la microcirculación sistémica. Todo se daña. Desde el cerebro
todo, vaso sanguíneo, no importa. Por eso los daños se dividen en macroangiopatía y microangiopatía. Entonces, ¿la amputación? La amputación viene siendo la catástrofe del paciente y el fallo ya del es tratamiento. Un indicador de que otros órganos están Exactamente. comprometidos. Cuando usted amputa a un paciente y uno de los marcadores de mala salud es amputación más úlcera diabético, es un indicador de mala salud y de muerte prematura. Pero entonces no es la amputación, hecho, doctor, sí. es el diagnóstico de él ya irreversible, no es la amputación lo que lo mata. No, la amputación per se genera en el paciente, que es cabeza de familia, un down. Una situación psicosocial y emotiva y depresiva que genera, claro, en un paciente con su diagnóstico. La discapacidad, por eso se habla del ABA. Ese concepto ABA yo quiero que se fomente. Repita lo del ABA, por favor, doctor. Daños asociados de vida ajustable como año perdido en salud. Año perdido en salud. Año de vida ajustado en salud, pérdida de salud. Eso es el ABAT. Y se calcula una fórmula, no voy a decir. Doctor, entonces es más recomendable cuando se determine que hay un pie diabético, en vez de amputarlo, buscarle la vuelta. No, claro. Cuando usted amputa a un paciente, tiene las mismas estadísticas que el cáncer. El único cáncer que está por encima de un paciente con pie diabético que se amputa es el cáncer de pulmón. Inclusive las estadísticas nos hablan de que se iguala la amputación en un paciente con pie diabético con diferentes tipos de cáncer o diferentes tipos de situaciones, cáncer de mama, diferentes tipos de cáncer. Doctor, ¿y qué tan frecuente es, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, hombre o mujer, pero que frecuentemente se hace, por ejemplo, manicure, pedicure? Le han llegado muchos casos porque hay muchas personas que uno conoce que son diabéticas y tienen ciertos protocolos o cuidados para hacerse un pedicure, evitando que la manicurista o pedicurista le dé con el corta uña, por ejemplo, y le haga una llaguita. Muy importante la pregunta. Mira, el factor predictivo más importante para la producción de un pie diabético, lamentablemente, es la pobreza. Wow. Ay, espera. La pobreza es un factor. La pobreza. Que son los pobres los imputados, entonces. ¿Y por qué, doctor? Si los pobres tienen menos acceso a la comida chatarra. No, todo lo contrario. El paciente pobre diabético, que no es diabético, que tiene una mala alimentación. Por eso Hipócrates decía una palabra en la alimentación consciente, una frase que dice sencillamente que tu mejor medicina sea tu propia comida. Y nosotros tenemos que abocarnos a que haya un cambio de cultura en cuanto a la alimentación. Pero respondiendo a la pregunta muy importante que usted me acaba de hacer, por eso hablaba de la pobreza. Sin embargo, el calzado inadecuado es que genera en más de un 85% muchas veces o una lesión ungueal, que es una onicomicosis o una onicotricosis. Eso sí, un hongo en el pie o en el espacio entre ambos dedos, interdigital, intertértico del pie. Eso también influye. Eso genera una infección. Pero en el tratamiento de prevención del paciente diabético, tiene que tener cuidado porque es la parte de la medicina que tiene que cargarse de esto. La podología, que tiene que ver con la parte quirúrgica. ¿Por la parte de la higiene o por la parte de atrofiarse? No, la parte de la higiene. Es la higiene. El corte de las uñas. No puede el diabético cortarse las uñas de forma normal como se las cortamos todos nosotros. ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta es cortar la parte delantera, nunca la parte que tiene que ver con la cutícula. Y tiene que ser con instrumento estéril. ¿Las cutículas no se pueden cortar? No se deben cortar. Oye, esa vaina. ¿Qué usted decía? Con instrumentos estériles. Estériles con una persona que haga lo que se llama una quiropedia, que es un tratamiento para las uñas, los pies. Que no debe ser con una pedicurista común y corriente de un salón de belleza. No, y con la glicemia en 300, una lesioncita pequeña. Yo he visto pacientes perder un pie por una quiropedia, por un tratamiento de un corte de una uña y por un hongo. Por un uñerito, como le dicen. O sea, lo que estamos hablando aquí es algo alarmante y que nosotros estamos hablando de muchas cosas en el país, cosas que no tienen importancia. Esto está afectando a República Dominicana de una forma increíble. Y nosotros que estamos viviendo en los hospitales, que estamos formando personal para esto, y tenemos que amputar a un paciente joven, eso es una cosa terrible. ¿De qué manera insertamos ese paciente a la sociedad una vez amputado? ¿Cuál es la persona más joven de edad que usted recuerde que han amputado? De 19 años, de 20 años. Pero ese paciente ya está en falla renal. Wow. Y uno de los factores predictivos del más pronóstico es precisamente la falla renal. ¿Hereditaria, tipo 2? La tipo 2 generalmente, aunque tenemos unos 500 casos al año de pacientes. ¿Y se puede evitar la amputación, aunque esté en caso extremo ya? Claro, mire, el enfoque ha variado mucho. Ya nosotros estamos hablando, José Laluz, yo sigo mucho el programa de ustedes, El Sol. Muchas gracias. Y usted habla mucho de inteligencia artificial y todo eso. Nosotros estamos abocados en la parte de ya
de las últimas intervenciones en el pie diabético, que se habla de bioingeniería. Podemos hablar de ese tema, bioingeniería. Para pacientes con pie diabético, procedimientos endovasculares, nosotros lo aplicamos en el país, los procedimientos de revascularización. ¿En el hospital? En el hospital tenemos los instrumentos, pero todavía no han habilitado el área para nosotros intervenir desde el punto de vista endovascular. Tenemos que hacerlo lamentablemente fuera del hospital. En los pacientes, y estos pacientes diabéticos, en los cuales el daño es microvascular, nosotros hacemos a través de unos catéteres especiales, lo que se llama dilataciones o angioplastías en las arterias de los diabéticos, para dilatar esas arterias, para mandarle flujo a una parte que está isquémica y el paciente no lograr para mejorar el flujo sanguíneo. La parte de la bioingeniería tiene que ver con el factor de crecimiento, tiene que ver con algunos parches. Doctor, ¿factores de crecimiento celular? Sí, correcto. Como los factores de Yamanaka. Todos esos factores. Ay, Dios mío. Y entonces la parte de la inteligencia artificial también se está abocado en la parte de la cirugía vascular. Y en eso sería importantísimo tener una data en el país de que estos pacientes que estén registrados en la frontera, que sean diabéticos, que tengan seguimiento con un servicio, una plataforma, de tal manera que el paciente tenga ese personal entrenado en los sitios distantes, porque cuando nos llegan a nosotros, muchas veces le salvamos la extremidad o llegan al departamento de vascular con una obstrucción arterial y nosotros podemos revascularizarlo, pero muchas veces nos llegan ya con un grado de infección que si usted no lo amputa, el paciente sencillamente se muere. ¿Y cuál es la medicación, doctor? Una gente que... Vamos a hacer algo, Felipe, porque es que ya tenemos el compromiso de la pausa. Hazle la pregunta. Bueno, la pregunta sería, una persona que tiene un pie diabético ya delicado y que aún no ha ido al hospital, o sea, ¿qué puede hacer él en su casa para mejorar fuera de un medicamento ético, por ejemplo? No hay forma de que un paciente con un pie diabético se maneje ambulatoriamente a menos que el médico tratante lo vea, lo estabilice junto con el diabetólogo y lo clasifique, lo tamice, como se llama, lo que se llama el cribado. El cribado es cuando usted agarra el paciente, lo evalúe y le diga, a través de una clasificación que usamos los pacientes, los cirujanos vasculares y los cirujanos pediabéticos, hay más de 32 clasificaciones de pediabéticos, pero nosotros usamos 5 generalmente, y lo decimos por aquí, el TAN, el PEDI, el San Elian, el Wi-Fi y el Wagner. Entonces, tipificamos eso. Inmediatamente le decimos, mire, usted está en estadio 2, estadio 3. Usted califica para intervención. ¿Es como un cáncer en el pie? Es un cáncer prácticamente en cuanto a la mortalidad global por el ABA que te acabo de explicar. Sí. Entonces, un paciente diabético nunca se debe manejar un pie en su casa. Eso está descartado. Bueno, entonces estamos conversando con el doctor cirujano Juan Vicente Méndez, encargado del Departamento de Pie Diabético del Moscoso Puello. Esta es una entrevista para mí con un valor social increíble, sobre todo por los datos que dio el presidente Abinader cuando lanzó el programa HEARTS, que más de 3 millones de personas están registradas como diabéticos, prediabéticos, y hay muchísimos que no lo saben, que están sobrepeso y que van para allá. Entonces, después de la pausa, vamos a estar hablando de qué provoca esta situación, este diagnóstico, qué lo provoca y cuántos tipos de diabetes hay, cómo debería ser una política pública para bajar esto, cuáles son los factores que están en el entorno que nosotros consumimos, interactuamos diario con ellos, que provocan este tipo de enfermedad. Vamos al campo. Estamos conversando con el doctor cirujano Juan Vicente Méndez, director del Departamento de Pie Diabético del Moscoso Puello, en una entrevista que debería ser un programa, una consulta diaria con una autoridad de este nivel, orientando a la población de cómo debe alimentarse para evitar caer en una situación de pie diabético, que ya es la indicación de que la mayoría de los órganos fundamentales de nuestro cuerpo están comprometidos. Sí, Víctor, te escucho. Ya acaba de concluir el encuentro entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente de la República, Luis Abinader, en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. El presidente Abinader y el expresidente duraron reunidos a solas por casi 2 horas y media. Dentro del despacho, 2 horas y media en el despacho del expresidente en el 4º piso de la Fundación Global. El presidente Fernández reaccionó vía sus redes sociales diciendo que hoy recibió al presidente Abinader en Funglode para conversar sobre la crisis haitiana y su impacto en nuestro país. Coincidimos en que se requiere una acción urgente
de la comunidad internacional para estabilizar Haití y evitar una catástrofe humanitaria. Reafirmé nuestra disposición a contribuir con propuestas que promuevan la paz y la seguridad de la región. El diálogo y la unidad son claves ante los grandes desafíos nacionales. Bueno, después vamos a volver sobre ese tema porque ahora estamos en esta conversación tan interesante con el doctor Juan Vicente Méndez. Tú tenías una información vinculada al tema de los medicamentos de alto costo. Con respecto a lo que decía Víctor, habría que preguntarse qué comieron allá también y que el doctor ahí pudiera analizar si esa comidita el presidente Fernández es un buen anfitrión. Pero mientras tanto, queremos, para complementar todo lo que el doctor está diciéndonos, decir que hoy el Promesecar publicó una información donde dice que garantiza disponibilidad de medicamentos para la diabetes en las farmacias del pueblo o en las boticas populares, como la gente le conoce. Dice que este jueves, a pesar del incremento en la demanda para tratar la diabetes en las últimas semanas, ellos indican que la demanda de estos medicamentos se ha incrementado, que ellos mantienen el abastecimiento en su catálogo de medicamentos esenciales para tratar la diabetes en toda su red de farmacia. Dice que entre los productos disponibles figuran la insulina cristalina regular, la NPH y la mixta 70-30, así como los antidiabéticos orales, glibenclamida de 5 miligramos, glimepirida en presentaciones de 2 y 4 gramos y metformina de 500 y 850 miligramos. Así que es importante que la gente que tiene esta condición, porque no sé si es una enfermedad, el doctor nos dirá, sepa que puede ir a comprar estos medicamentos y agregar que el Promesecar destacó que los pacientes pueden adquirir estos medicamentos a precios de hasta un 80% más bajos. Ok, más adelante vamos a abrir las líneas para que personas que tienen una preocupación, una curiosidad, una inquietud, una familia con esta situación puedan tener orientación de primera calidad aquí con el doctor Juan Vicente Méndez. Félix, tú le dejaste una pregunta en el aire. Sí, pero pasó tanto tiempo que hazlo otra vez. La pregunta. Pero vamos a aprovechar. Bueno, si tienes una lista. No, dale. Sí, yo tengo una lista. Sí. No, pero la que realmente nos quedamos en el aire, él me la respondió. La que quedó en el aire fue la de Fafa. La relación entre la alimentación y la diabetes. Doctor. Sí, realmente lo básico en el paciente diabético y en el paciente no diabético que tiene un mal hábito alimenticio es la parte de la prevención secundaria y terciaria. La prevención primaria no podemos hacerlo mucho porque tiene un componente genético, sin embargo, a través de los estudios que se hacen de ingeniería ¿Qué genética, porcentaje impacta la genética, doctor? De muchísimo, DRW3, HLDRW4, que son lo que se llama complejos mayor lipocompatibilidad. Cuando usted tiene familiares diabéticos cercanos, entonces usted tiene mayores posibilidades. En ese punto, doctor, entonces los niños que tienen familiares diabéticos, cuando son niños o aunque no tengan familiares diabéticos y pudiera empezar con él este problema de la diabetes, nosotros pudiéramos diagnosticarlo temprano para someterlo a un régimen alimenticio que lo prevenga. ¿Y se hace en República Dominicana ese diagnóstico temprano a nivel público? No, todavía no. Ahí hay un nicho para ayudar. Ahí hay algo que lamentablemente no podemos hacerlo. Sin embargo, en el comentario que hacías con relación al tema de los medicamentos antidiabéticos orales, es muy importante que esto se haga, no solamente desde el punto de vista del manejo de la glicemia y los alimentos cargados totalmente de carbohidratos, una cosa impresionante, y que la gente no hace ejercicio, y no come sano, no come vegetales, come de todo, a toda hora, esos refrescos, esos jugos. La gente no debe consumir jugo, consuma frutas. Doctor, porque el jugo... Los jugos... Doctor, vamos a hacerlo más formal. ¿Cuáles son los alimentos más agresivos que la gente que nos está escuchando debería evitar? ¿Y cuáles son los alimentos más saludables que la gente que nos está escuchando debería buscar con relación a la diabetes para evitarla? Si nos vamos a la parte clínica, a la parte metabólica del paciente, hay frutas que están proscritas en el paciente diabético. Vamos a ver, doctor. Por ejemplo, ahora estamos en época de mango y la gente consume mango y no se da cuenta de que tenemos, por ejemplo, cuando usted ve un paciente con las 4P,
pérdida de peso, polifagia, polidisia y poliuria, es decir, orina ¿Y qué mucho, es eso? come mucho, pero no engorda y pierde peso. Es un paciente con antecedentes, es un paciente con una glicemia por encima de 126, una glicada por encima de 6.2 y una glicemia por encima de 200, no importa la hora, es un paciente diabético. Doctor, Ahora bien, pero perdiendo tenemos peso. 13% de la población dominicana que es prediabético. Todavía 13% todavía prediabético. podemos revertir Revertir esa eso. situación en estado de prediabetes. Otros Entonces, alimentos, otros además de la alimentos, fruta. no consumimos Perdón, los doctor, granos. para no perder esa partecita, porque la ciudadanía tiene la idea, y perdón que lo interrumpa, pero creo que es importante. La ciudadanía tiene la idea de que, bueno, él es gordo, él es diabético, pero usted acaba de decir Que hay que flaco hay una diabético. condición de que una persona que come mucho y pierde peso también puede Claro estar que sufriendo de diabetes. eso es lo típico Porque del uno dice que no, él está paciente. flaco, él está sano. No, Entonces no. aclare eso. Un paciente que de ahora a ahorita, sin ningún tipo de manifestación clínica, comienza a perder peso. Hay otras enfermedades que de luego que la producen. Sí. Comienza a perder peso, comienza a comer, come mucho, pero no engorda. Y orina mucho, va mucho al baño. Inclusive anteriormente una forma de diagnosticar la diabetes, muchos ¿Y a años dónde antes, va? ¿Y a dónde el va? paciente orinaba, iba la hormiga, y la gente de campo antes decía, mira, Por el tema del mucho- azúcar. por el tema de la glicemia. Yes, Y la venía hormiga van. van donde Sí, el sí, paciente, sí, sí, efectivamente, porque la carga glucémica sobrepasa los 200 miligramos por decilitro y el umbral de la glicemia a nivel renal es ese. En miel. Entonces aparece la orina cargada de azúcar, iba la orina y mucha gente decía, pero cuidado si tú eres diabético. Y era una forma indirecta De diagnosticarla. diagnosticar la Una diabetes. forma más Entonces, rudimentaria. Miel diabética. Sigamos con doctor, aparte de la fruta, ¿verdad? Que usted, Sí, porque fruta. solo el mango, porque usted no, hay muchísimas frutas cargadas de ¿Cuál es? azúcar, ¿Cuál es? pero No, sí. realmente ese tema nos saldríamos mucho del Sí. tema, porque Puntual. que los La fruta más alimentos, común, la las fruta. frutas más comunes que nosotros podemos comer frutas. Ahora, ¿por qué? Porque las frutas no solamente son saludables, muchas de ellas. José dice que no puede No, comer fruta. algunas son un poquito cargadas, otras tienen menos. Sin embargo, lo importante de la fruta es que cuando usted la consume, la microbiota intestinal tiene una connotación diferente. Es La decir, fibra. las fibras que el paciente consume hace que la Mango y barrera piña. intestinal ante la Mango infección. y piña. Ahí no, el mango y Pero la eso- piña. La piña tiene mucha azúcar también, igualmente la misma lechosa. Pero vamos a comer kiwi, vamos a comer granos, vamos a sandía, comer la sandía, lentejas. la sandía. La sandía tiene mucha azúcar también. ¿Y el guineo, El doctor? guineo muchísimo y tiene mucho ay, pero- potasio. ay, pero Usted se doctor, puede no diga comer un eso. pedazo, ¿Viste? Yo me Un comí pedazo- guineo racionando. más. Mire cómo está racionando. un pedacito de guineo. Yo no comí, Un se me olvidó pedazo de comer guineo. hoy y bajé allá abajo y compré 3 guineos Te maduros. jodiste. No, doctor. no, para ¿vieron? nada. Ya lo de la fruta. Doctor, No, no. vamos a seguir con... Vamos a seguir ¿Cómo con le el entra pie un limón, diabético. entonces? ¿Perdón? ¿Cómo tú le entras un limón agrio? con a un limón stevia, agrio? Con Si stevia. no es- si no- Échale no. stevia, mírala aquí. Uno se acostumbra. Yo pedí un café ahora antes de venir aquí y me dice la joven, con azúcar y sin azúcar. Eso ha sido un proceso educativo. Sí. Porque todos los que estamos aquí íbamos a una casa a tomar café y nos daban el café con azúcar. Y no nos preguntaban. No. El Debe hecho de hacer que café. te pregunten ya es una Eso es un adelanto. es Entonces, una conquista. con o sin, digo, no, sin. ¿Por qué? Porque no consuman la jodida azúcar. Y yo, escúchame el término que lo diga así, Doctor, porque uno está mucho bregando con una jodida tiempo, tragedia, ¿y una tragedia. Sin embargo, la glucosa, Vamos a escuchar. usted tiene que consumir carbohidratos también, en un Ok. equilibrio. ¿Cuáles son los Doctor, carbohidratos que se aconsejan y los que usted no recomienda nunca? Vamos Mire, a ver, doctor. discúlpeme, Juéguesela. porque si no- Sí, Siga, siga, No, doctor. el diabético, si es diabético, le voy a puntualizar algo. Vamos a ver. El diabético, si es diabético, está controlado, puede comer de todo. Lo importante es la cantidad. La Ok. porción. Correcto, la porción. Vamos a Y ver. la hora, Usted no ¿verdad, se doctor? y la hora. Porque no es lo mismo comerse No. un chin de arroz a las 6 de la Un mañana poquito que a de las 6 de la arroz, tarde. un poquito de habichuela. La carne, olvídense de la carne roja. No coman carne roja, ¿Y por coman qué? carne blanca. Porque la carne roja, en el paciente que tiene compromiso renal, Sí, y una cosa oye lo que importante, está diciendo, el diabético se le daña la microcirculación. Al dañarse la microcirculación a nivel de riñón, tienen daño renal. Y de hecho, la causa más importante de diálisis en República Dominicana es la diabetes. ¿Cómo? Pero usted ve los hospitales llenos de pacientes ciegos y es por la diabetes. No pero por el también, problema renal, primero sí, es la diabetes, lo que entonces, induce a eso. exactamente. Pero Otro. también los infartos. La mayoría de los diabéticos tienen afección de las arterias coronarias y se mueren de cardiopatía isquémica tipo infarto una agudo al pregunta, miocardio. doctor. Yo Espera, tengo pero una que Entonces- termine con los carbohidratos, que termine Entonces, con ¿qué los carbohidratos. pasa? Con la comida. Dígame. Con la comida, con los Trata carbohidratos. La comida dominicana, ¿cuál Sí, es? el arroz y La la habichuela. bandera. La bandera es saludable porque tiene proteína, porque tiene granos, porque tiene carbohidratos. El asunto no es comer la comida criolla, no americana, que a ¿Y mí el me aceite, fascina. doctor, con la que hacen No, eso? olvídense de eso también. Ese aceite
Bueno, hay muchísimos aceites. Bueno, De ahora mismo. girasol. No, doctor, El aceite con de el que el girasol. dominicano promedio cocina, no lo girasol. bueno. No, esos El aceite aceites de son girasol. totalmente dañinos. ¿Cuál es Y el la mejor? grasa, Espérate. la Vegetal. grasa vegetales y de hecho los aceites que son naturales, bueno, el aceite de coco si no se ha procesado, el Buenísimo. aceite de orégano, el de aguacate, muchísimos El aceites. aceite de oliva. Pero ¿Cómo usted le dice a una persona que vive en Guayajayuco, parte Que- atrás, exacto, que, que no- que compre que aceite de orégano? no, aceite de coco, no, aceite de- evidentemente que no. De vija, de ¿Cómo vija. se hace? Vamos a ver, doctor. evidentemente ¿Y que qué no. hacer? ¿Cuál es la alternativa, doctor? Manteca de Momentito. cerdo. Porque la gente, es verdad, lo que dice Claro grave. que él sigue manejando por la Eso comida. es. Sigue manejando por la comida. Fafa está preocupado. Va a consultar. Fafa, usted Mire, está yo creo que, preocupado. discúlpeme, este tema es muy interesante, pero creo que no estamos saliendo un poquito más del tema. No, fue para eso que lo trajimos, doctor. No, lo que pasa es que vinimos a hablar de pie diabético y si nos vamos a hablar de diabetes, vamos a durar 8 años, 10 años hablando de diabetes. Sí. Pero sin embargo, las orientaciones siempre son necesarias. Claro, y la Pero gente, una la pregunta, gente quiere doctor, para saber. llegar Jaime al está pie preocupado diabético por hace algo muy rato. lógico. El tema, usted dice que se hereda y es hereditario. es genético. Un componente hereditario. ¿Cómo, claro. qué porcentaje en promedio? El aquí? por- no, eso, mire, aquí normalmente las estadísticas nos dicen, de la IDF, por ejemplo, tenemos unos 500 casos al año de niños con diabetes, o sea, de tipo 1. Entonces viene la pregunta. Sí, Si usted lo trae en su carga genética que va a tener diabetes, sí. Tiene una predisposición. sí, ¿es evitable aún viniendo en la carga genética de que lo hereda? No, sí, además de eso, como es multifactorial, Ajá. que sea una enfermedad que produce el daño a nivel de las células beta del páncreas, usted mantiene el estilo de vida, la alimentación, entonces, además de la carga genética, y por eso se dice que es una enfermedad multifactorial, entonces aparece la enfermedad. ¿La puede revertir? Sí, puede controlarla. Exacto. Controlarla, usted puede, con su estilo de vida, usted puede manejarlo. Y el diabético, si se controla, se muere de viejo. Claro. No muere necesariamente de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si usted mantiene los niveles de hemoglobina glucosidada, que es lo más importante, no es el nivel de glicemia. Usted puede tener 80 de glicemia. Y si su nivel de hemoglobina, de hemoglobina glicada o glucosidada, Glicación, sí. que es la glicación no enzimática de la glicemia, En sangre. entonces en sangre. Y usted tiene que tamizarlo cada 3 meses. ¿Por qué? Porque ese eritrocito dura promedio 120 días y el vaso lo elimina cada 120 días. Por eso se hace esa hemoglobina glicada cada 3 Entonces, ¿cómo meses. deriva la diabetes hacia el pie diabético? ¿Cómo es que el extremo. deriva? ¿Cómo lo Sencillamente, hace? un paciente que no se ha diagnosticado de diabetes o que mantenga un estado de glicada por encima de lo que le acabo de mencionar. ¿Cuáles son las señales? Las señales son que el paciente mantiene la glucosa elevada, el paciente tiene una lesión en el pie, no tiene sensibilidad, el paciente diabético pierde la Es como un sensibilidad. callito en el pie. No, eso es una causa No, predisponente. es para que la gente lo entienda. Una causa predisponente, la hipercallosidad es un punto de presión en el pie Ajá. ajustado que el paciente tiene una Superficial mala pisada o subcutáneo. profunda. Puede ser de ambas Ok. partes. No, espérate, José, es que lo que él está diciendo es para que la gente que no está oyendo sepa qué es lo que les va a avisar en el La pie. pisada en el pie, Para el que tú no estabas calzado. aquí, él Él empezó explicó, desde explicó ahorita. media hora. Estoy refrescando, sí. Fafa, y después Cristal. Con perdón, permítanos. Gente que este sintonizó hombre después. nos diga, Claro. mire, la comida dominicana, Sí. la yuca, Que te gusta, la papá. yautía, Ay, no, Plátano. los plátanos. El picapollo. Con perdón, no va. tú te Chimichurri. referiste a las carnes, a la carne roja. Concéntrate en decirnos qué es la recomendación en la comida No comer para nada. uno preventar. Nada. Sí, mire. Mire, Óyeme. doctor, Escuchémoslo, No, por hay favor. que- Fafa le hay pregunta que- eso porque quiere escuchémoslo. durar 100 años. Escuchémoslo, No, porque no, él está Fafa- promoviendo Fafa es una glo- sociedad saludable. Es una gloria de Vamos nosotros, a ver, los doctor. dominicanos, por lo tanto que tenemos que preservar. Vamos a ver, doctor. Pero la Le comida, tengo una pregunta por dura ejemplo, el ahora. componente de usted sumarle a unos Sí. carbohidratos como el arroz, sumarle yuca. Ay, o arroz sumar- con yuca. O con Bollito. yuca. Espagueti. O le ponen espagueti o salami. Se van a joder. Ay, doctor, el necesar- salami también. El salami es una Ultraprocesado. El un salami. producto ultraprocesado No. con Sí, toda sí, la sí. característica de toxicidad muchas Sí, veces. sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más daño micro no diagnosticado, el paciente diabético, voy a la parte renal. Daño no diagnosticado. La ¿oyeron? mioglobinuria que produce y las carnes produce daño a nivel renal. Entonces, muchas veces el paciente lo tiene y come carne roja. Pero volviendo al tema de Fafa, el asunto es que usted, si se come su comida normal,
y usted no ajusta su glicemia, que no debe comer lo normal, lo que es lo que la gente come aquí. Si usted es diabético, no debe comer esa comida que normalmente nosotros comemos acá. Tenemos que buscar la forma de poner la cantidad, sumarle las vegetales, sumarle frutas, sumarle todos los componentes de la dieta. Y sobre todo, el control de su glicemia a partir de una situación de ejercicio, de un cambio de vida, que eso es lo que va a generar al final el control de la glicemia, que no va a producir la neuropatía, que eso es lo que va a dañarle la sensibilidad al paciente diabético. Pierde la sensibilidad. Pero oiga una cosa, a mí me diagnostican, tú tienes un azúcar en 140. A él le diagnosticaron Sí. azúcar Y en 140. entonces voy a tener una doctora, que la vamos a invitar para traerla aquí y hablemos del azúcar. Soledad Mateo. Y ella le da a la compañera una lista de la comida para que durante 2 meses, para que yo volviera, limite el arroz, Sí, la correcto. harina, la pasta, la yuca, Carbohidratos todo. Sí. el problema del Y azúcar métase en un ferret. y de las frutas. Y cuando yo regresé, me encontré que tenía 95 el azúcar. Bajó de 140 a 95 en 2 Es meses. decir, la dieta es básica para uno poder preservarse, y eso es lo que yo quiero que usted le incita a la gente que nos está oyendo ahora. Él no quiere que usted le hable solo a los diabéticos, sino a los que están en sobrepeso, que todavía pueden evitar caer Tiene ahí. una condición que es la Sí. obesidad, que le va a generar la diabetes per se, pero la alimentación, vuelvo y le digo, la alimentación es lo básico en el sentido de que usted no debe de comer lo que nosotros acostumbramos a comer. Fíjese cómo le bajó la glicemia de 140, le bajó a 95. Le tumbaron la mitad de los, no coma arroz, o si se come un poquito de arroz, ¿Cuántos le gramos, tumbaron la doctor? fruta, Cuando no, la usted dice cantidad, un poquito, ¿qué es eso? una Un poquito. tacita de De arroz. Donde echamos la bichuela. Pero una ¿verdad? vez, 2 veces a la semana, si acaso. Puede Ay, comerlo una vez a la semana, esa tacita. Porque el Yo como diabético una es vez a la semana. control, es cantidad. Porque estamos hablando de una perspectiva clase media. Claro, entonces no porque tenemos podemos que hablarle a decirle- los de abajo. Pobre, que- no, No, momento. Fafa, No, momento. No, momento. No, es que Graimer se refiere al Fafa, hecho de espérese, que cálmese. el doctor le está hablando a los que pueden elegir. Claro. Pero Correcto. y los que no pueden elegir, que Correcto. van a los comedores económicos. Y esos Que son dan los que arroz Que todo cogen el día. comida del plan social. La- Siguiendo hablando de Vamos los a ver, alimentos. Fafa, mire, yo lo que quiero es que Fafa, le digan cálmese. algo a una Tema persona apasionante, que pero solo, tenemos que saber que llevarlo. solo tiene el rango económico para comerse una al día. Sí, correcto. O 2 si acaso. Vamos a ver, doctor. ¿Qué se hace con esa persona Vamos que a no ver. tiene? Un espagueti No, a la noche, no, sí, no. Que apareció para un espagueti nada más, doctor. Sí, eso es lo que va a generar precisamente, por eso le dije ahorita que una condición no predictiva, predictiva para el pie diabético es la pobreza. ¿Cómo le dice a uno a un paciente que puede comer una vez al día una cantidad elevadísima de carbohidratos, que él cree que se está nutriendo y que el paciente luego le sale una lesión en el pie? No se la ve la lesión. Y cuando usted vienen con un dedito negro. Hay unas imágenes que yo luego, si quiere, lo puedo traer luego, si ustedes me Sí, invitan. no, tienen yo una claro que cortesía, lo vamos a invitar otra para vez, nosotros doctor. traer lo que es, yo la tengo aquí en el celular, pero lo que Sí. es un pie diabético, la connotación que tiene un paciente diabético, un pie diabético. Y eso va generando esa mala alimentación, esa carga glucémica, y le va dañando todo el sistema, el aparato vascular, pero además de eso, el sistema nervioso autonómico, que es lo que genera en el paciente diabético la falta de visión, la falta de inervación a nivel renal y también en el Sí, hombre la disfunción eréctil. Ay, y yo me voy la por el lado disfunción eréctil. que Eso es viene verdad, Ahí doctor. se con la, hablamos de con la él. No, pero eso- polineuropatía. Entonces el No, paciente pero tú lo viene controlas. Dele por ahí, También- doctor, que por ahí funciona. por ahí. Exacto. Es importante que ese paciente dominicano sepa que una de las condiciones Hay problemas primordiales Hay para que, claro que sí, se le cae el pajarito. Si no se hace, Sigan comiendo basura. Bueno, pero que van a tener doctor, que llenarse de doctor, patillas. ahí hay que darle un Y a la mensaje a mujer las repercute esposas y a las también. mujeres para que Y la cocinen lo mujer, que doctor, es. porque la mujer no tiene problema de erección. ¿Cómo impacta ese consumo vida la excesivo de fragilidad carbohidratos capilar. simples? Claro, hablamos ahorita, no sé si ustedes quizás interpretaron el Sí. concepto, porque como ustedes creo Vamos a que ver. no son médicos, pero el No. asunto es la parte de lo que yo les decía ahorita, el parámetro indicador predictivo para mala salud, que es el ABAT. Mientras más ABAT, ABAT. más peligrosa para la vida del paciente y más ¿Hay un peligrosa. índice del ABAT? Claro que sí. Entonces, mientras más ABA genera una patología, te quita años de vida sana, saludable, que es lo que genera en el paciente diabético el daño. Entonces,
un paciente, una mujer, claro, diabética, no va a tener el mismo comportamiento sexual que una mujer normal. ¿Es Eso verdad? también está descrito. ¿Cuál es la claro. diferencia? Sencillamente, la mujer, por su nivel elevado de glicemia, también se afecta, igual que el hombre, tiene más fragilidad, tiene más frigidez, tiene menos deseo sexual, es menos activa. El paciente diabético tiene cierta hipotonía. Y por eso es importante que la mujer también, junto con el hombre, hagan los ejercicios que va a hacer que tenga la tonificación. Yo sé que, Fafa, la idea es, si hablamos de alimentación en el paciente diabético, ideal, el paciente diabético común no puede llevar una alimentación normal porque sencillamente no tiene los recursos para eso. Mire, Él hablaba de Greimer no, para sí, la parte... mi pregunta. ¿Qué es lo que le recomiendo? Fafa, Ahora mismo vamos a volver. Que va mi pregunta. No hagan una pregunta conjunta. No, ya, él me la cedió, él es mi hermano. No, porque que yo O no que me- vayan a consulta yo no me ya. voy de aquí. Pueden sin ir a hacer consulta con el pregunta. doctor porque hay un programa aquí. Tenemos, Resolve aquí. Hombre, ¿qué es tenemos un grupo de ciudadanos y ciudadanas dominicanas que digamos que han adquirido ciertos hábitos alimenticios diferentes y sustituyen, José, no me boicote, sustituyen el uso del azúcar añadida por un azúcar con la que anda José por ahí. Que está endulzando también. Háblame de ese azúcar, ¿eso La funciona sucralosa, o la es mentira? sucralosa, No, yo no uso porque, sucralosa. bueno. Yo No, uso stevia. Stevia, ok. Entonces, vamos a ver, porque José anda con ese azúcar en el bolsillo. Aquí. Entonces, yo quiero que usted nos diga si es verdad que ese azúcar es tan saludable o si él se está autoengañando. No, él no se está autoengañando, sencillamente es una forma de que cuando la glicemia aumenta y hay una desproporción entre la producción de insulina a través de las células beta, ¿verdad? Aumenta el nivel de la glucosilación del paciente diabético. Ese daño que se produce a través de las hexosas es lo que el metabolismo de la glucosa, el metabolismo que se produce a nivel periférico, a nivel muscular. El asunto es la absorción de la glucosa, al final a través del intestino. De la glucosa, que tiene diferentes formas. Viene acompañada con la parte que tiene que ver con las grasas, los triglicéridos, que muchas veces los pacientes ni lo ven, no lo tratan, pero cuando un paciente tiene los triglicéridos elevados, es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque tiene azúcar y grasa juntos. Convertida en grasa, exactamente. O sea que ese azúcar la glucosa sí se es convierte en saludable. grasa. Eso no es azúcar. Entonces, eso realmente, cuando usted se lo toma y no le produce ningún tipo de situación adversa, excepto que cuando se usa como todo en exceso, y usted lo debería, yo prefiero no usarla, pero usted puede usarla. Pero estamos hablando de una marca o No. La Stevia stevia es una planta. La stevia es una plantita que no necesita ningún tipo de procesamiento. Es una planta. Tú la coges la hoja, la tienes en tu ventana, coges una hoja y endulzas. Pero entonces, no, es para, no tiene nada pero es agregado. para hacer una comparación con la otra también más usada como la Splenda. No, lo que pasa es que esa es una marca porque el comercial. Splenda Sí, es un producto. es un producto, Esto es claro. una planta. Pero los componentes, me refiero, quita el nombre, el componente de eso. Sucralosa, claro. Doctor, Lo que quiere decir que esto sí. no tiene nada. Doctor, espérate. traduciendo al dominicano, si ese tipo de azúcar que nos venden como La miel, dietética, la miel. No, él la habla de Splenda, no marcas, importa, Splenda y digámosla. bla, 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 que si ese tipo de azúcar que uno compra en el supermercado, que te la venden como dietética en sobrecitos, si es verdad que son dietéticas o no. La Splenda, doctor, para que seamos claros. Mira, el programa yo creo que si nos hacemos, vamos a hacerlo de una forma. O sea, el asunto es, la parte metabólica es bueno siempre. Yo digo que cada pez nada en su agua. Hay muchas cosas de pie diabético, de diabetes, que debe ser enfocada por el endocrinólogo conjunto con nosotros. Y la parte, yo digo que es mucho mejor hacerlo así, interactivo el programa. Porque la connotación del cirujano, como yo, por ejemplo, tiene una forma muy diferente del manejo en cuanto a eso, porque esa parte no me corresponde. No a le mí. corresponde a él. Me corresponde básicamente ya las manifestaciones, las lesiones, recuperar el paciente. Ya la parte metabólica, por ejemplo, de que la Splenda, que la Stevia, que cualquier marca de glucosa, como punto de vista médico, yo sé lo que significa. Sin embargo, no prefiero entrar en esos detalles, sino sencillamente que sea adoptada por un con lo que diabetólogo. usted ha hecho esta tarde aquí, lo que usted ha dicho, ha hecho un gran aporte. Ojalá que las autoridades, yo no sé cómo es posible que usted, siendo director del Departamento de Pie Diabético del Mocoso Puello, el gobierno no regule los alimentos que usted ha dicho aquí que estimulan
la diabetes Claro. y la diabetes extrema, que es ya cuando hay que amputarle órganos a la persona. Yo no entiendo eso, porque todo lo que usted dijo aquí ha tenido históricamente respaldos gubernamentales. El arroz, la habichuela, los aceites vegetales, el azúcar, la harina, la fruta, todo eso es lo que estimula la política agrícola de los gobiernos. No rediseñamos nuestra bandeja alimentaria. No, lamentablemente, Ni pero la fomentamos. O sea, no tenemos más tiempo. mete el impuesto al aceite vegetal. Víctor, aquí ¿Y hay quién gente... da impuesto al aceite de oliva? O sea, Hay gente déjalo- que si tú déjalo le quitas libre. ese arroz a las 12 del día no duerme. Bueno, cuando yo dije que aquí que el picapollo tenía el mismo efecto que la cocaína en el cerebro, me quisieron matar. Y yo sigo sosteniendo Salud, eso. un paso Pero a la vez. No tenemos tiempo. Mira, a mí me habló Papa, dije que le baje algo. Papa,